La desaparición del niño de Guaratuba. En la mañana del 6 de abril de 1992, en Guaratuba, en la costa de Paraná, una familia vivió una pesadilla que jamás imaginaron. Evandro Ramos Caetano, un niño de tan solo 6 años, salió de casa para ir a la escuela y nunca regresó. El pequeño pueblo, hasta entonces tranquilo, se sumió en el pánico, el correr y la desesperación. La madre del niño, Rosa, se dio cuenta de su desaparición cuando la escuela informó que no había aparecido. Su reacción inicial fue de negación. Quizás estaba jugando en algún lugar. Quizás se había perdido. Pero a medida que pasaban las horas y Evandro no regresaba, la sensación se transformó en terror absoluto. La búsqueda comenzó de inmediato. Residentes, vecinos y amigos se unieron a una intensa movilización. Se distribuyeron panfletos. Se registró el bosque cercano a la ciudad. Se examinaron la playa y las vías del tren. La conmoción alcanzó proporciones descomunales. Pero el 11 de abril, 5 días después de su desaparición, el cuerpo de Evandro fue encontrado en un sendero cerca de Morro do Cristo. Estaba brutalmente mutilado. Le faltaban manos, pies, parte del cuero cabelludo y varios órganos internos. Fue un crimen de una brutalidad que la población local jamás había visto. El impacto fue inmediato. Los residentes exigieron justicia, pero la forma en que se encontró el cuerpo planteó más preguntas que respuestas. ¿Por qué alguien le haría eso a un niño? ¿Qué clase de persona cometería semejante barbaridad? Y lo más importante, ¿por qué? El caso ya no se trataba solo de un niño desaparecido. Ahora era un enigma macabro, un símbolo de algo mucho más oscuro que acechaba allí, ante los ojos de todos. Pero lo que el público no imaginaba era que esto sería solo el comienzo de una historia llena de giros inesperados, errores judiciales, manipulación y confesiones obtenidas bajo tortura. Un misterio que, décadas después, sigue sin resolverse. Un caso que, en lugar de hacer justicia, expuso las fallas del sistema y cómo la verdad puede estar oculta tras agendas ocultas. Este es el caso Evandro. Y estás a punto de adentrarte en él. El macabro descubrimiento en Morro do Cristo. 5 días después de la desaparición de Evandro, lo que había sido una búsqueda desesperada se convirtió en un horror absoluto. El 11 de abril de 1992, 2 soldados del ejército que participaban en la operación de búsqueda encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un sendero que conducía a la cima del Morro do Cristo en Guaratuba. Yacía entre ramas y hojas secas. La visión era insoportable. El cuerpo estaba desnudo, parcialmente enterrado, y presentaba heridas incompatibles con cualquier delito común. Era la imagen de la crueldad llevada al extremo. El niño había sido mutilado con precisión quirúrgica. Le faltaban manos, pies, cuero cabelludo y varios órganos internos. La escena se asoció de inmediato con un posible ritual macabro. Se convocó a peritos forenses. El informe indicó que la niña había sido asesinada poco después de desaparecer. El estómago vacío indicaba que no había comido. Pero los cortes precisos y la ausencia de sangre en el lugar de los hechos sugerían que el crimen no había ocurrido allí. El cuerpo había sido transportado. El lugar de la ejecución nunca fue identificado. La crueldad de las mutilaciones dejó a la ciudad conmocionada. Pronto comenzaron a circular rumores, rituales satánicos, sacrificios, venganza, ocultismo. La prensa los sensacionalizó. Guaratuba, un pueblo tranquilo, se convirtió, de la noche a la mañana, en el escenario de uno de los crímenes más bárbaros de la década. Se llamó a la familia de Evandro para su identificación, pero el deterioro del cuerpo y la ausencia de rasgos faciales dificultaron la confirmación. Fue un detalle en una blusa lo que permitió a la madre reconocer a su hijo. Era la prenda que vestía el día de su desaparición. El reconocimiento fue devastador. La imagen del cuerpo mutilado de Evandro atormentaría no solo a su familia, sino a todo Brasil. En aquel momento, se difundió poca información oficial. Sin embargo, la opinión pública exigía respuestas. ¿Quién le haría algo así a un niño? ¿Qué motivaría semejante barbarie? La presión para que se hiciera justicia aumentaba, y la policía necesitaba encontrar a un culpable. Y cuando se necesita a alguien a quien culpar más que a la verdad, surge el peligro. En cuestión de días, una serie de arrestos cambiaría el curso del caso. Salieron a la luz confesiones, y con ellas, una historia de brujería, magia negra y rituales sacrificiales. Pero lo que parecía una solución al crimen pronto resultaría ser una farsa. Tras las confesiones se escondía algo aún más siniestro: tortura, manipulación y un sistema judicial dispuesto a todo para cerrar el caso rápidamente. Y así fue como el caso Evandro empezó a salir del ámbito de la justicia, para entrar en el terreno del absurdo. El acusado y el comienzo de la cacería. La presión pública era insoportable. La muerte de Evandro había conmocionado a Paraná,
y la brutalidad del crimen exigía una respuesta. La Policía Civil Estatal inició rápidamente una línea de investigación que apuntaba a un posible ritual de magia negra. Fue entonces cuando surgieron los primeros nombres, personas vinculadas al espiritismo, el candomblé, y sobre todo, a la política local. La ciudad de Guaratuba se convirtió en blanco de teorías, chismes y titulares sensacionalistas. En cuestión de días, la policía arrestó a 7 personas, entre ellas figuras reconocidas de la ciudad. Beatriz Abagé, hija del entonces alcalde, y su madre, Celina Abagé. Los arrestos conmocionaron al público. ¿Cómo podía la hija del alcalde estar involucrada en algo tan macabro? La respuesta policial fue contundente. Afirmaron tener confesiones. Según los jefes policiales a cargo, el acusado había admitido participar en un ritual de magia negra que requería el sacrificio de un niño. ¿El objetivo? Obtener poder espiritual y prosperidad política. La narrativa parecía sacada de una película de terror. El acusado supuestamente llevó a Evandro a una casa apartada, donde lo prepararon con hierbas, realizaron rituales y lo sacrificaron meticulosamente. Las confesiones describían cada detalle del crimen con una frialdad espantosa. Esto era lo que el público quería oír. Pero algo no cuadraba. Las confesiones contenían inconsistencias y contradicciones. Algunas parecían memorizadas. Otras describían acciones imposibles de realizar en los momentos indicados. Los lugares mencionados no coincidían con los informes forenses. Aún así, los testimonios se aceptaron como verdades indiscutibles. Los medios de comunicación, ávidos de cierre, pintaron los rostros de los acusados con la palabra brujas en negrita. Guaratuba se convirtió en escenario de un linchamiento moral. La población aplaudió la detención de los sospechosos. Pocos se preguntaron, ¿y si los estaban obligando a confesar? Los interrogatorios duraron horas. Algunos acusados permanecieron incomunicados durante días. No tuvieron acceso a abogados. Muchos presentaban signos de maltrato físico. Pero todo esto fue ignorado. La versión policial era la única que importaba. El caso ya estaba resuelto. Al menos, eso era lo que todos querían creer. Con los culpables ya identificados, el caso Evandro parecía estar cerca de cerrarse. Pero los detalles omitidos empezarían a salir a la luz años después. Y lo que parecía un ritual satánico en realidad ocultaba un ritual mucho más común, el de un sistema dispuesto a fabricar culpables, incluso a costa de la verdad. Tortura, silencio y confesiones fabricadas. A primera vista, los testimonios parecían sólidos. Los acusados narraron los pasos del crimen con un detalle supuestamente coherente. Pero había un elemento común en todas las confesiones: el miedo. Y, poco a poco, este miedo comenzó a materializarse en los relatos entre bastidores. Años después, grabaciones, testimonios y documentos revelarían lo que sucedía tras las puertas cerradas de las comisarías. Lo que la policía presentó como confesiones espontáneas eran, en realidad, declaraciones obtenidas bajo tortura física y psicológica. Los acusados fueron golpeados, amenazados, aislados y privados de sus derechos más básicos. David dos Santos Soares, uno de los primeros arrestados, denunció haber sido colgado boca abajo, agredido con descargas eléctricas y presionado contra su rostro con bolsas de plástico, simulando asfixia. Los investigadores buscaban una versión ya hecha. No buscaban la verdad, sino una versión conveniente. David fue el primero en confesar, y a partir de entonces, los demás acusados recibieron instrucciones de repetir la historia, con mínimas variaciones. Los interrogatorios se realizaron sin la presencia de abogados. Las grabaciones oficiales fueron editadas. Muchos fragmentos del audio, que saldrían a la luz décadas después, mostraban a agentes de policía dirigiendo las respuestas, moldeando las declaraciones a gusto de la fiscalía. Beatriz Abagé, que entonces tenía 22 años, estuvo incomunicada durante 38 días. Al reaparecer, estaba visiblemente frágil y con hematomas. Su confesión fue más un grito de desesperación que una admisión de culpa. Dijo estar cansada, que solo quería salir de allí. Y luego dijo lo que la policía quería oír, que participó en un ritual, que sostuvo al niño, que descuartizó el cuerpo junto con el sacerdote. Sin embargo, las pruebas realizadas no encontraron rastros de sangre, arañazos ni contacto físico con la víctima. Aún así, la confesión fue suficiente para que permaneciera en prisión preventiva durante más de 2 años. Las confesiones se convirtieron en la piedra angular de la acusación, pero eran frágiles, contradictorias y obtenidas mediante métodos ilegales. En aquel momento, pocos se atrevieron a cuestionarlas. El miedo era mayor que la duda. El país vivía bajo el trauma del brutal crimen. Nadie quería aparecer como cómplice de las brujas de Guaratuba.
Pero en el silencio de las grabaciones, la verdad gritaba. Y cuando las grabaciones originales de los interrogatorios finalmente se hicieron públicas, décadas después, Brasil pudo escuchar, por primera vez, la historia tras bambalinas de una investigación construida sobre el dolor, el miedo y la mentira. El caso Evandro no era solo la historia de un niño muerto. Era el sombrío retrato de un sistema capaz de sacrificar inocentes, para ocultar sus propias fallas. El juicio y la narrativa del sacrificio ritual. Con las confesiones en mano, el Ministerio Público construyó una narrativa escalofriante. Evandro había sido asesinado en un ritual de magia negra para beneficiar políticamente a Celina Abagé, entonces alcaldesa de Guaratuba. El crimen supuestamente tuvo lugar en una casa aislada, donde los acusados, guiados por un sacerdote, llevaron a cabo un supuesto ritual con hierbas, oraciones y mutilaciones con cuchillos. La versión presentada a jurado fue casi teatral. La fiscalía utilizó grabaciones editadas, confesiones forzadas y testimonios endebles. E incluso ante tantas inconsistencias, la imagen de los acusados como brujas malvadas se hizo más fuerte que cualquier duda razonable. El juicio fue un espectáculo. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle. Los titulares abundaron en palabras como sacrificio, diablo y culto macabro. El público estaba convencido de su culpabilidad. Y en un ambiente teñido de miedo y un anhelo de justicia a cualquier precio, los acusados nunca tuvieron una oportunidad real de defenderse. En 1998, Beatriz Abagé fue condenada a 21 años de prisión, a pesar de que los informes forenses demostraron que no tuvo contacto físico con el cuerpo. La decisión se basó casi exclusivamente en su confesión, realizada tras 38 días de tortura. Mientras tanto, otros acusados permanecieron en prisión preventiva. Algunos fueron absueltos. Otros tuvieron sus casos estancados durante años. El sistema judicial parecía apresurado por castigar, pero no por probar nada. No se realizó ninguna prueba de ADN al cuerpo de Evandro. No se completó ninguna reconstrucción oficial del crimen. El informe de la autopsia nunca se cotejó con las fechas de las presuntas acciones de los acusados. Era como si el sistema ya hubiera elegido su verdad, y cualquier otro camino estuviera prohibido. Al final del juicio, el público respiró aliviado. Supuestamente, se había hecho justicia. Pero el tiempo, silencioso e implacable, empezó a revelar las grietas. Las grabaciones originales de los interrogatorios, previamente ocultas, mostraban que los acusados se limitaban a repetir lo que la policía sugería. No había firmeza ni claridad, solo miedo, y la pregunta empezó a atormentar a los más atentos. ¿Y si los verdaderos culpables nunca hubieran sido investigados? El proyecto humano y la reapertura de las heridas. En 2018, más de 25 años después de la muerte de Evandro, un podcast lo cambiaría todo. Creado por el periodista Iván Mizanzu, Proyecto Humanos lanzó una nueva temporada dedicada exclusivamente al caso Evandro. Con un acceso sin precedentes a documentos, informes, audio original y entrevistas con los involucrados en el proceso, el podcast desmanteló la versión oficial episodio a episodio. Lo que parecía un caso resuelto se reveló como una red de manipulación, tortura y oportunismo institucional. Y la audiencia, por primera vez, escuchó las voces reales de los acusados obligados a confesar. A lo largo de los episodios, los oyentes pudieron ver grabaciones sin cortes de los interrogatorios. Era imposible no darse cuenta. Los acusados estaban exhaustos, aterrorizados y confundidos. Algunos no podían repetir las historias que habían contado previamente. Otros estaban claramente presionados para recordar los hechos. La propia policía aparece en el audio, dirigiendo las declaraciones, interrumpiendo su razonamiento e interrumpiendo las respuestas que no encajaban con la narrativa deseada. El impacto fue inmediato. El caso Evandro volvió a la palestra mediática. Quienes creyeron que las brujas eran culpables comenzaron a cuestionarlo todo. Las pruebas de Mizanzu fueron extensas, exhaustivas e irrefutables. Ninguna acusación tenía base científica. Ninguna confesión resistió el análisis técnico. Lo que quedó fue un vacío. La verdad, aparentemente, nunca había sido una prioridad. El impacto del podcast dio lugar a la producción de una serie documental de Globoplay, estrenada en 2021. Titulada El caso Evandro, la serie expuso el escándalo al público en general. Las imágenes de archivo, combinadas con testimonios actuales y análisis técnicos, hicieron imposible ignorar la realidad. Lo que una vez se presentó como justicia fue, de hecho, una sucesión de errores, o peor aún, crímenes cometidos por el propio sistema. El caso Evandro se vio entonces bajo una nueva luz, y las heridas que muchos creían sanadas se reabrieron brutalmente. Las inconsistencias ocultas en los archivos.
Con la recuperación de las grabaciones originales y un análisis exhaustivo de los registros, surgieron detalles que desmintieron por completo la teoría de la fiscalía. En primer lugar, la hora de la muerte de Evandro, según el informe forense, no coincidía con el tiempo que los acusados afirmaban haberlo mantenido cautivo. Según los informes, fue asesinado pocas horas después de su desaparición, pero las confesiones hablaban de días enteros de preparación para el ritual. Esta contradicción fundamental nunca se explicó. Además, nunca se identificó con precisión el lugar del supuesto ritual. Los testimonios variaban en cuanto a dónde tuvo lugar. No se realizaron exámenes forenses en supuestos templos o casas de candomblé. No se presentaron testigos presenciales. Las confesiones mencionaron sangre, cuchillos, ropa y paños utilizados durante el sacrificio, pero ninguno de estos objetos fue incautado. El cuerpo mutilado también presentaba cortes que no coincidían con las descripciones del ritual. Algunas heridas sugerían precisión quirúrgica. Otras, un estado de putrefacción que no coincidía con la cronología oficial. Y quizás lo más grave, nadie investigó si el cuerpo encontrado era realmente el de Evandro. No se realizó ninguna prueba de ADN en ese momento. La identificación se basó únicamente en la ropa, que podría haber sido plantada. Si esta pregunta parece absurda, es importante recordar que otro caso similar, el del niño Leandro Bossi, también desaparecido en la misma región y al mismo tiempo, nunca se resolvió. ¿Qué impide que los cuerpos se confundan? ¿Por qué las autoridades nunca consideraron esta hipótesis? Los registros también revelaron que fiscales y jueces ignoraron los informes que indicaban la ausencia de material genético del acusado en la escena del crimen. Era como si la verdad no importara. Lo que importaba era condenar a alguien. Y mientras los casos avanzaban lentamente, los acusados perdieron años de sus vidas, cargando con un estigma que quizá nunca se borre. El vínculo con otras desapariciones. Se dice poco, pero la desaparición de Evandro no fue un caso aislado en Guaratuba. Casi al mismo tiempo, otro niño, Leandro Bossi, desapareció en circunstancias similares. Al igual que Evandro, Leandro era joven, vivía en la zona y desapareció repentinamente. Su cuerpo nunca fue encontrado. Y lo que es más inquietante, en el punto álgido de la investigación del caso Evandro, corrieron rumores de que los cuerpos de los dos niños podrían haber sido intercambiados. Pero la policía se negó a profundizar en esta línea de investigación. La posibilidad de una red de delitos contra menores nunca se investigó a fondo. Algunos residentes reportaron haber visto vehículos sospechosos rodeando las escuelas. Otros afirmaron haber visto adultos desconocidos ofreciendo dulces o juguetes. Pero estos informes desaparecieron de los registros. Todo parecía canalizarse hacia la teoría del ritual, ignorando cualquier otra pista. Habría sido más fácil culpar a 7 personas que reconocer la posibilidad de un delito en serie o una red de explotación más amplia. Durante el podcast, Iván Mizanzuk incluso recopiló documentos de otros niños desaparecidos en la costa de Paraná en la década de 1990. Las similitudes entre los casos son inquietantes, pero ninguna investigación ha vinculado formalmente los episodios. La pregunta persiste: ¿Guaratuba fue escenario de algo aún más siniestro? ¿Algo que el caso Evandro encubrió por completo? Estas conexiones ocultas refuerzan la sensación de que la historia oficial no solo fue manipulada, sino que también sirvió como cortina de humo. Y eso es lo más aterrador. Porque si toda la atención se centraba en los acusados del ritual, entonces el verdadero culpable de Evandro tal vez nunca hubiera sido encontrado. La anulación de las condenas y el fin de una farsa. En noviembre de 2023, más de 30 años después del crimen, el Tribunal de Justicia de Paraná reconoció lo obvio. Las confesiones se obtuvieron bajo tortura y los acusados nunca debieron haber sido condenados. Las sentencias de Beatriz Abagé y otros acusados fueron revocadas. Fue la culminación de una larga batalla legal, marcada por apelaciones, revisiones y nuevas pruebas. El sistema finalmente admitió su error. Pero el reconocimiento de inocencia llegó demasiado tarde. Beatriz ya había cumplido años de prisión. Su imagen fue destruida. Su juventud fue arrebatada. El fallo judicial fue histórico. El Tribunal de Justicia de Puerto Rico, Tijuana PR, determinó que la investigación violó derechos fundamentales. La falta de pruebas materiales, el uso de confesiones inválidas y la parcialidad de las autoridades invalidaron el caso. Pero junto con la anulación llegó la triste conclusión: la justicia le falló a Evandro. Durante décadas, la atención se centró en los inocentes, mientras que el verdadero culpable se desvaneció en el olvido. Para muchos, la anulación de las condenas no trajo alivio, sino indignación. Porque ahora la pregunta regresa con fuerza. Entonces, ¿quién mató a Evandro? La respuesta es que nadie lo sabe.
No se han abierto nuevas líneas de investigación. Ninguna autoridad ha rendido cuentas por la tortura. El silencio es el nuevo villano de esta historia. El caso, técnicamente, ha vuelto al punto de partida. Este giro hace que el caso Evandro sea aún más inquietante. No es solo la historia de un crimen brutal. Es la historia de un país donde la prisa por encontrar culpables destruye vidas, y donde a veces la verdad nunca se revela. Evandro, un nombre que Brasil no debe olvidar. Hoy, más de 3 décadas después, Evandro Ramos Caetano sigue siendo un hombre que carga de dolor, indignación y misterio. El niño de 6 años que se fue a la escuela y nunca regresó se ha convertido en un símbolo de todo lo que el sistema puede hacer fallar. No solo fue víctima de un crimen atroz, fue víctima de un sistema que, en lugar de buscar la verdad, creó culpables. En lugar de escuchar las pruebas, optó por narrativas. Y, peor aún, desvió la mirada de investigaciones que podrían revelar algo aún más siniestro. La imagen del niño desaparecido con su camiseta azul aún circula en Internet. Su historia se ha contado en podcast, documentales y libros. Pero hasta el día de hoy, ninguna respuesta ha traído paz a la familia ni al país. Los culpables condenados por los tribunales han sido absueltos. El verdadero responsable, si sigue vivo, está libre. Y el silencio, que debería ser restringido, sigue siendo la única constante. Para Brasil, el caso Evandro es más que una tragedia. Es una herida abierta. Una advertencia sobre el peligro de buscar justicia rápida. Una dolorosa lección sobre cómo la prisa puede convertirse en instrumento de injusticia. Pero, sobre todo, es un llamado a la memoria. Porque solo recordando a Evandro, su rostro, su historia, su dolor, podemos evitar que nuevas víctimas caigan en el olvido. Evandro merece justicia. Y Brasil, más que nunca, necesita recordar.